El fin de semana, en algún momento del día, estaba chusmeando las redes sociales, entro al Instagram y veo no es una foto, es como un dibujito, con una bandera en el margen superior, un perro gigante, dos perros de cada costado de ese perro gigante y un señor sentado rodeado de esos perros. Esta imagen o dibujito lo publica Javier Milei. Javier Milei nunca nos mintió, él habla de sus perros y dicen que son su familia. Los ataques que recibió este ser humano por publicar esta foto y por decir que los perros son su familia fueron muchos. Escuché en televisión a varios periodistas, a una que escuché yo, que vi el programa de Laura Di Marco, fue Viviana Canosa, y me preguntaba qué nos pasa a los argentinos, que de tonterías hacemos temas tan prioritarios, ¿no?, en los medios de comunicación. No sé, parecía que Milei hubiese matado a la madre publicando esta foto, lo trataban de enfermo por poco porque mostraba a su familia perruna y no a la familia, no sacarse una foto con sus padres o con lo que sea que ellos creen que es una familia. A mí me da la sensación que nos siguen distrayendo en los medios de comunicación con los temas que ellos quieren y no se tocan en profundidad los temas que tendríamos que estar tocando, aunque no den rating. Digo, la sociedad argentina está muy herida, está muy lastimada, no se habla de salud, no se habla de educación. ¿Alguien sabe cuál es el plan de salud del gobierno que viene? ¿Alguien sabe cuál es el plan de educación del gobierno que viene? Nadie sabe nada y tampoco los periodistas preguntan. Yo tengo un gran problema y una gran tristeza por ver que el periodismo no se está ocupando realmente de los temas que le interesan a la gente. Cuando a un país le va mal, todos somos responsables, los políticos, los funcionarios, los ciudadanos y en los medios de comunicación. Ojalá que esto sea un cambio, pero realmente sea un cambio profundo en todos los aspectos del ser humano y que de una vez por todas maduremos para que podamos vivir un poco mejor. Hola, 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 buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata esta semana? La última semana de noviembre, qué increíble. Ya falta poquito para el último mes del año y una asunción de presidencial. Y como decía en mis palabras de inicio, hay muchos temas que toca los medios de comunicación o ponen en primera plana los gobiernos, y uno de ellos es el feminismo, pero el feminismo extremo, este feminismo el que yo no entiendo, no logro entender, porque está lleno de violencia, de agresión. Y un día leí un artículo y dije, ay Dios, encuentro a alguien que piensa lo mismo que yo, y yo no lo puedo decir porque salís a la calle y los hijos de mis amigas y algunas de mis amigas con el pañuelito verde y esta cosa de la lucha empoderada, y digo, ¿qué es ser empoderada? Todavía no entendí qué es ser empoderada, porque ustedes ya les conté que yo soy voluntaria en educación en lugares muy pobres y las mujeres las siguen matando. Y leí notas de ella y dije, bueno, yo necesito encontrar a esta mujer, necesito hablar con ella, porque nada, por lo menos me da la sensación que no soy la única y somos muchas las que pensamos que este feminismo hizo todo lo contrario a lo que debería estar haciendo por la mujer. Ella es Claudia Peiró, trabaja como periodista desde 1990, fue productora de radio y televisión, es profesora de historia, licenciada en historia, y en el 2014 recibió el premio Santa Clara de Asís, que reconoce la defensa de la dignidad de la vida humana, el matrimonio, la familia, la educación y la cultura. En el mundo digital es una activa usuaria de Twitter y en sus últimas creaciones tiene un newsletter llamado Contracorriente que publica en Infobae. El nombre no es casual, ya que en él suele desarrollar los temas desde un punto de vista que va a contramano de lo políticamente correcto, o de la corriente convencional del periodismo. Quiero darle la bienvenida a la pura sangre, a Claudia Peiró. Muchísimas gracias por estar. No sabes Hola. Lo que me provoca leerte, porque a veces uno siente que todo lo que piensa o queda antiguo o está desubicado, ¿no? Porque estas chicas de los movimientos feministas hacen tanto ruido que decís, ¿estaré en lo correcto pensando que el hombre no es el enemigo de la mujer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí me pasa lo mismo, no creas que
que sos la única. Yo empecé a escribir de esto y de a poco fui descubriendo que lo que uno piensa que es el feminismo mayoritario es en realidad es la corriente más ruidosa, Ujú. picada, pero profundamente muchísima gente, si yo lo veo, porque por las reacciones que recibo a mis notas, de las dos cosas, ¿no? Porque por supuesto también me atacan, pero muchísima gente me dice lo mismo que decías vos al comienzo, ¿no? Decir, bueno, no soy la única chiflada que piensa esto, es más bien el sentido común, porque hay cosas que son que van contra el sentido común, planteos que hacen y yo de a poco digamos, fui desarrollando toda una crítica a ese movimiento, y hoy digo, bueno, no solo que me pareció extremo, excesivo en un país como la Argentina, que no es el país más machista del mundo, ni Ujú. remotamente, No, inclusive porque yo creo que si no que diríamos del islamismo, ¿no? Donde la mujer no puede bueno, ni. no, pero ni siquiera hay que ir tan lejos. O sea, en la Argentina yo te digo porque he conocido y hasta he vivido poco tiempo, pero he vivido en otros países de América Latina, Ujú. y te puedo asegurar que la Argentina es el país menos machista de América Sí. Latina. Quizá con Uruguay somos los dos países donde la mujer siempre fue, es decir, progresivamente fue, digamos, entrando en posesión de todos sus derechos sin que hubiera ningún movimiento feminista, porque como yo digo, cuando se dieron los avances más grandes en materia de igualdad de género, no había ninguna corriente, ningún movimiento, ningún feminismo organizado. El feminismo eran 4 o 5 señoras, generalmente de clase alta, que hablaban entre ellas, no tenían ninguna incidencia social. Lo que hubo fue una evolución de la sociedad argentina por múltiples factores que hizo que la mujer en la Argentina tuviese mucho más participación en la vida, digamos, social, económica, política, etcétera, desde siempre. O sea, cuando estalló este movimiento así más fuerte, que fue en 2014, Ujú. 15, por ahí, un poco más tarde, la mujer no existía ya en la Argentina ninguna ley, ninguna norma, ninguna institución que diga que el varón está por delante de la mujer o que es superior a la mujer. Es decir, no existe en el plano político, no existe en el plano económico, no existe en el plano social. Y cuando yo digo esto, porque hablan del patriarcado, yo digo, ¿dónde está el patriarcado? Porque ¿qué significa patriarcado? Es un sistema donde el varón es dueño de vida y hacienda, Mm. ¿no? Es decir, es dueño, dispone si la hija se casa con si la mujer hace esto, si la mujer puede trabajar. Eso es el patriarcado. Sí. Y el hombre tiene preeminencia. Es decir, bueno, no existe más eso en la Argentina, no existe. Que siga habiendo señores o señoras, ¿no? Porque digamos que el machismo no es solo del hombre, hay mujeres que también piensan que las mujeres son inferiores o no confían en una mujer, ¿no? Para Sí. determinadas cosas, que eso para mí, que el machismo, yo digo, ¿qué significa machismo concreto? Significa que vos pensás que la mujer, es decir, que el hombre piensa que la mujer no está a su altura o no es capaz de hacer las cosas que hacen. Me refiero a las cosas desde el punto de vista intelectual, ¿no? Porque Ujú. físicamente hay una diferencia grande. Bueno, eh, eso puede quedar como prejuicio, como queda el prejuicio social, como sigue habiendo, es decir, por más que nosotros digamos, es decir, tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad de valores que los consideramos universales y siempre hay alguno que se sale de la norma, ¿no es cierto? O sea, Sí. siempre va a seguir existiendo el prejuicio racial, el prejuicio social sobre todo, ¿no? Pero no existe un machismo, no es estructural en la Argentina eso, no lo es, hace añares que no lo es. Y desde que estalló este movimiento, yo digo, ¿qué han logrado estas chicas? ¿Qué lograron? Porque ya es la hora de empezar a hacer el balance. Y yo digo sinceramente, todo lo que han logrado para mí, desde mi punto de vista, es negativo, Sí. porque han instalado un clima de desconfianza, de acusación, de prejuicio, porque eso sí que es un prejuicio. Ujú. Cuando ellas dicen, el violador eres tú, y te dicen, todo hombre es violador en potencia, ¿eso qué es? Si no es un prejuicio. O sea, ¿qué es el prejuicio? Es eso, es Sí. considerar que una persona ya por su condición social, por su color de piel, por su género, tiene tendencia a hacer determinados delitos, ¿no? Bueno, eso, eso lograron instalar. Lograron, por ejemplo, en la justicia, ellas te dicen, el avance del femicidio. Sí, está bien, pero el femicidio, eh, algunas personas lo cuestionan, porque en cierta forma, es inconstitucional plantear que, porque según la persona que vos matás, el delito es más o menos grave, porque es eso el femicidio. Es decir, se considera a priori ya, si un hombre mata a una mujer, es porque odia al género. Ahora, la inversa no.
una mujer mata a un hombre, no dicen que es por odio a todos los varones. Y yo digo, un hombre puede matar a su mujer, lo cual es condenable y tiene que ir preso todos los años que tenga que ir preso, pero no significa necesariamente que mató a su esposa porque odia a todas las mujeres. Hay que ver las circunstancias, es decir, cómo fue, ¿no es cierto? Bueno, y sin embargo se ha instalado eso, vos fíjate que está instalado. Absolutamente, después, y vos sabés que es perdón que te interrumpa, Claudia, sí. Si querés terminar la idea y te cuento esto. No, dale. Mira, yo tengo una hija que hoy tiene 30 años y cuando empezó toda esta movida, obviamente era entre los 20 y 30, sí, más o menos empezó esto, y bueno, fue como muy heavy, ¿no? El tema. Y me acuerdo que un día hubo 2 casos de asesinatos de mujeres en el noticiero el mismo día. Uno, una chica que el novio la mata por una discusión, y otro caso de una chica que va a un lugar supuestamente a buscar un amigo, el amigo era adicto, bueno, se empiezan a drogar con otros 2 muchachos y la chica termina violada y descuartizada. Se tildan en todos los noticieros y salen los movimientos feministas a decir que esto eran femicidios, y yo le dije a mi hija, no, tengamos cuidado, porque este señor lo van a acusar de haber matado a esta chica por femicida, y este señor no fue femicida, este señor fue un adicto que se pasó de droga, empezaron a hacer desastres, con la droga perdés la conciencia, y acá hay un tema más profundo, que es la adicción. Entonces, lo que yo siento, que hay un punto donde con femicidio tapás todos los temas, ¿viste? Si es adicto, si es por alcohol, si es por una orgía, si es por falta de educación, y abajo de ese femicidio hay un montón de cosas que no se hablan. Sí. No, es real lo que decís. El otro día, por ejemplo, hubo un caso de un muchacho que mató a la hermana porque la hermana era adicta. La hermana llega a la casa a la madre a quererle sacar plata, y el adicto cuando está haciendo un brote y desesperado, y la empieza a agredir físicamente a la madre. Entonces el hermano menor, que tenía, no menor de edad, pero tenía, 18 años, menor que la chica, mata a la hermana en la pelea, en el intento de defensa a la madre, mata a la hermana. Y entonces yo veo que en un noticiero decía, femicidio en La Plata. Entonces ahí yo conocía a la gente que estaba en ese momento al aire, les mando un mensajito y le digo, guarda, esto no es un femicidio, esto es defensa propia. Claro. Defensa propia, porque aparte la chica irrumpió en la casa, o sea, de todo punto de vista era defensa propia. Bueno, no, tenés razón, pero, o sea, estamos en un planteo donde todo pasa por el género. Como digo, ahora justo hoy sale mi newsletter, y yo justo fui el viernes, me tomé el trabajo de ir a ver la película Napoleón. Bueno, es un desastre la película. Es un desastre, ¿por qué? Porque está hecha con perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasa? Napoleón, ¿no? Un tipo que, no sé, conquistó toda Europa, hizo cosas impresionantes, es un pollerudo. Claro. En la película, con el perdón de la expresión, un pollerudo. Y encima es mentira, porque vos podés decir, hubo parejas en la historia, ¿no es cierto?, que fueron como si parejas políticas. Por ejemplo, podemos decir, digamos, equiparar, por ejemplo, Isabel la Católica, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sí. Eran pares porque ella era una reina con todo. Pero Josefina, la mujer de Napoleón, era una señora de su casa, de salón, que le gustaba la vida de lujo, no le interesó nunca la política ni los asuntos de Estado. Y acá en la película, Ridley Scott, que me decepcionó total, porque ha hecho películas impresionantes, como Blade Runner, películas realmente impactantes, lo convierte, es decir, donde todo lo que hace Napoleón es por Josefina, para Josefina, y eso fue un romance intenso, impresionante, hay que leer las cartas, son espectaculares, que duró unos años y después se terminó, porque como puede pasar, ¿no? Se acabó la pasión, se terminó, siguieron casados, pero no. Y él lo pone todo, y vos decís, ¿esto qué es? Ya basta, o sea, todo tiene que estar, como decir, pasar por la perspectiva de género, que yo digo es la deformación de género. Sí. Por ejemplo, la vez pasada, ahora, como no hay patriarcado en la Argentina, hay que, yo digo, rascar el fondo de la olla, hay que buscar algo para poder justificar, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, los micromachismos, ¿no? Entonces, micromachismo es que un señor te abre la puerta,
micromachismo es que el mozo le dé la cuenta a él y no a vos en el restaurante, micromachismo. Entonces yo digo, y ahora, por ejemplo, observemos lo que está pasando en Israel, ¿no? ¿Cuántos Sí. rehenes fueron liberados? 40, 50, 50, no sé exactamente. Son todas mujeres, Ujú. salvo los niños, donde hay algún varoncito que se coló en la tanda. No escuché a ninguna hablar de micromachismo, porque eso sería, de la perspectiva que ellas le aplican a las cosas, eso debería ser micromachismo. Y Sí. sin embargo no dicen nada, no les escucho decir nada. O sea, a mí me parece perfecto que liberen primero a las mujeres y a los niños. Como pasó, no sé, se estaba hundiendo el, el barco, ¿cómo se llama el famoso? El Titanic, y Sí. el capitán, primero la mujer y los niños. Y bueno, de eso no se quejan, No. ¿no? Escucho decir, qué barbaridad, qué machista el señor, ¿no? Que en paz descansa, el que murió en el barco, pero Ujú. digo, o sea, entonces, o sea, es toda una incongruencia, ¿no? Porque, eh, en fin, pero digo, otra cosa, ¿no? Sí. La maternidad, que vos hacías referencia al comienzo, Ujú. está presentada como una carga, nada más que como una carga. Está bien, podemos decir que pasamos de una excesiva idealización, que, bueno, pero pasamos ahora que una carga, es una carga. Entonces, no, porque la que lleva 9 meses el bebé en el vientre es ella, la que tiene que hacer es ella. Y yo digo, ¿eso no es también un privilegio? Porque No, yo me pero acuerdo, mira, me sí. acuerdo de una canción, digo, no se pone en el lugar de un varón, a lo mejor el varón Ujú. siente que le gustaría poder llevar a un niño en su vientre, poder ser, ¿no? Digo, no sé, capaz que se le pasa por la cabeza, así como cuando uno es chico, ¿no? A veces decía, ay, me gustaría ser varón para poder hacer tal cosa, Sí. ¿no? Pasaba eso. Bueno, a la Sí. inversa, ¿no? Y me acuerdo una canción que había en un cantante francés que se llama Renaud, que cuando la mujer quedó embarazada de su primera hija, él decía, él cantaba, ¿no? Una canción donde él describía cómo estaba ella y sentía que ella estaba como ensimismada, ¿no? En algo que él no podía. Entonces él decía, si yo haga lo que haga, yo nunca, nunca voy a poder estar en cloche, o sea, la palabra como si con el bombo, que sería como decir Claro. acá con el bombo. Entonces, esto no se les pasa por la cabeza, No. que ser, digamos, que gestar es también un privilegio. O sea, porque no toda desigualdad es una injusticia, puede ser lo contrario, es decir, ¿no? Pero hemos llegado ya a un nivel de todo es retorcido, todo es, ¿no? Todo tiene que ser conflictivo, Sí. en Bueno, fin. a mí me pasa que cuando vos veo las manifestaciones, el Ni Una Menos, la defensa, digo, pero hay una defensa como radicalizada y para determinadas personas, ¿no? Porque hay otros casos, por ejemplo, Alperovich y la sobrina no se salió a manifestar. No. Mujeres atacadas en medios de comunicación que al no ser kirchneristas, por ejemplo el caso de Cristina Pérez en el noticiero de Telefe por el presidente, nunca Mm. salieron a defenderla. Ahora Macri decía cualquier idiotez y salían todas a prenderse en la yugular. Y otro tema Sí. que quería tocar con vos es la famosa ley Micaela y los cursos que obligan a las mujeres o a todos los empleados a hacer en los medios públicos. Yo me interioricé, porque otro de mis trabajos tiene referencia con una entidad pública, Sí. y vi lo que es el curso. Es una vergüenza. Sí. Te digo, la verdad, es más relato y es más lavado de cabeza que otra cosa, porque llegamos a un punto de decir que los colores rosa y celestes había que dejarlos de usar. Y cuando yo escucho esta frase en una de las charlas, fue en la campaña presidencial, y automáticamente la ministra de Desarrollo Social, que se candidateaba como gobernadora, hizo toda su campaña de color rosa. O sea, ni siquiera dentro de su esquema están de acuerdo, ¿viste? Dentro del partido están de acuerdo. Sí. Es como... No, es que la ley Micaela, sinceramente, bueno, una cosa, de las pocas cosas, digamos, que me pareció sensata que escuché decir en campaña, en concreto fue a Patricia Bullrich, que no es Sí. para nada de mi simpatía, pero dijo una cosa que estoy de acuerdo, no sé a qué se refería ella, pero yo te diría cuáles. Dijo, acá son más las leyes que hay que derogar que las que hay que promulgar. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y te diría, Ujú. primera ley a derogar es la ley Micaela, porque no Sí. sirve absolutamente para nada de lo que dice que está hecha para. Primero Contémosle a porque la la chica gente, está... perdón, contémosle a la Sí, gente, Claudia, de sí, qué se sí. trata la ley Micaela. Bueno, no, pero además contemos cómo surgió, porque la ley Exactamente. Micaela
surge en respuesta a un femicidio, digamos, a la violación y asesinato de una chica en Entre Ríos, creo que fue. Creo que sí. Micaela García, creo que se llamaba. Micaela García. Bueno, entonces, esa chica no fue víctima de un noviazgo violento, ni de no estaba en un matrimonio, tuvo la mala suerte, la desgracia, ¿no? Desgracia porque en realidad el tipo que la viola estaba suelto cuando no debía haber estado suelto. Ese es un tema también, ¿eh? Ese es un tema. Exactamente, fue un problema vinculado al mismo garantismo que promueven las personas que después provocaron esta ley. O sea, la chica es víctima, no fue víctima de machismo, fue víctima de garantismo, o digamos de abolicionismo penal, porque el señor que la viola y la mata tendría que haber estado preso, y estaba libre porque el juez de ejecución penal consideró, aún pese a las advertencias de que el señor podía reincidir, lo liberó. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como además Micaela García era militante de la Cámpora, o del movimiento Evita, no sé, uno de esos, entonces ahí sí se interesaron en el caso. Claro. Hicieron toda una bandera alrededor del caso y ¡pum! Ley Micaela. Y la ley Micaela consiste en que le explican, le cuentan la historia, ¿no?, de la dominación de la mujer por el varón toda la vida, pues que la mujer siempre estuvo esclavizada, y cómo se fue liberando de una manera también que hasta ahí mienten incluso en eso. Bueno, se lo explican a personas que no han matado a nadie, que no han violado a ninguna mujer, que no necesariamente son machistas, le bajan le explican eso a todos los funcionarios públicos, a todos los empleados públicos, ahora también en universidades, en fin, la van extendiendo, ¿no? Y es un cuento. Si yo me tomé el trabajo de escuchar la primera charla que se dio de esa ley a los diputados en plena pandemia, porque para eso sí se reunieron, para escuchar a la ministra de entonces, que era Elizabeth Gómez Alcorta, y a la titular del CONICET, que no sé qué tenía que ver con esto, porque se supone que se dedica a la investigación científica, creo que bioquímica además, Ana Franchi, no sé cómo se llama, dando una clase de género en la Cámara de Diputados, donde dijeron una sarta ¿cómo se dice?, de medias verdades, o sea, de mentiras directamente, porque, por ejemplo, según digamos, la cosmovisión de esta gente, la mujer, por ejemplo, en la historia, la mujer no existió nunca hasta que llegó el Me Too, más o menos, ¿no? Claro. Entonces se borra todo el protagonismo de la mujer, que, no sé, es algo increíble. Y además, cuando explican cómo se fueron dando en Argentina las leyes, arrancan diciendo que esto empieza con la Convención de Naciones Unidas, de no sé qué, de los derechos de la mujer, en la década del 70. En la década del 70, la Argentina ya tuvo una presidente mujer. En la Argentina las mujeres ya votaban, ya eran totalmente libres de hacer casi, digamos, cualquier trabajo que quisieran hacer, de estudiar lo que se les ocurriera. Es decir, ya era un país donde la igualdad de sexo estaba bastante desarrollada. Es decir, bueno, pero parece que fue porque nos lo dijeron desde afuera. Y después en todo el camino de las leyes que se fueron dando, ¿no?, de ampliación de derechos, donde mezclan la ley de identidad de género, que no tiene nada que ver con la condición de la mujer, mezclan un montón de cosas y además se saltan una ley, que es la del 91, que es la primera ley de cupo, que es una de los avances más grandes que hubo en materia de participación de la mujer. Porque si hablamos, cuando se dice empoderamiento, ¿qué quiere decir empoderamiento? Yo interpreto que empoderamiento es participación de la mujer, ¿no es cierto?, en todos los asuntos de la vida pública, ¿no? Bueno, el mayor empoderamiento político para las mujeres fue la ley de cupo del año 91. ¿Y por qué no la reivindican? Porque se fue promovida exclusivamente por Carlos Menem. Es decir, porque en ese momento, yo siempre les digo, porque me dice, bueno, pero fruto de la lucha, le digo, no, ninguna lucha. Vayan a los diarios y busquen y díganme dónde está la manifestación feminista, el grupo nada, no van a encontrar nada. ¿Por qué la ley fue así? Pues ellos dicen, no, pero la propuso una senadora, sí, o una diputada, no sé, sí, pero ¿cuántos proyectos se presentan en el Congreso y mueren ahí? Absolutamente. Un proyecto no significa nada. Bueno, y se lo llevaron a Menem, y Menem dijo, sí, lo vamos a hacer. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que mandar a Manzano, José Luis Manzano, que en ese momento era el ministro del Interior, no voy a decir apretar, pero digamos a convencer, a negociar. Bueno, uno por uno los remisos, porque había muchos diputados que no querían votar esa ley. ¿Y cómo era el Parlamento que votó esa ley? Había menos de 17, creo, legisladoras en total, mayoría entre el hombres. Senado y la Cámara. O sea, era
totalmente masculino. Y sin embargo votaron una ley que le daba un tercio en ese momento era. Bueno, ¿qué pasa? De esa ley no hablan. Y esa es la, pero voy a decir algo, esa ley empoderó a muchas que hoy son protagonistas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Patricia Bullrich entró al Congreso por esa ley. Cristina Fernández de Kirchner entró como diputada por Santa Cruz. Elisa Carrió, bueno, en fin, sigo, pero hay un montón de mujeres, un montón que hoy tallan en política, para bien o para mal, eso es otro tema, gracias a esa ley, y no la nombran. A ver, si mi memoria no me falla, ¿estuvo involucrada Irma Roy en ese tema? ¿Sabes qué? Sí, estuvo Irma Roy, claro, Irma Roy, a ver, todos se olvidan de... Que Irma Roy era una de las pocas, digamos, mujeres así con cierto protagonismo en ese momento. Después estaba también María Cristina Guzmán, una señora que del noroeste, Salta creo que era. Salteña, María Cristina Guzmán, sí. Sí, Jujuy o Salta, sí. Y no me acuerdo bien, senadora, pero había muy pocas mujeres en ese momento con protagonismo legislativo, parlamentario. ¿Y ahora cuántas hay? Muchísimas, dirigen la Cámara, y siguen llorando. Siguen llorando porque, por ejemplo, ¿sabés que hicieron una cosa que me parece patética? Porque, por un lado, dicen que son poderosas, que pueden hacer lo mismo que los hombres, y después buscan todo el tiempo protección. Entonces, en la ley contra la violencia de género, otra ley que habría que revisar porque sí, totalmente, le agregaron la violencia política. ¿Y qué significa violencia política? Significa que no le pueden discutir nada a ellas. Eso significa. Porque nada más que eso, yo le he visto ya varias veces a Cecilia Moró, cuando le gritan o le contestan, que eso sucede en la Cámara todo el tiempo. Todo el tiempo, sucede entre varones, no es un problema de género. Decir, ay, machista, que me estás acosando. No se la banca. No se la banca. Exacto. Entonces, ¿sos empoderada o sos una minusválida? Más que minusválida, se comportan como si fueran menores de edad que todavía necesitan protección. Pero hay algo, Claudia, por eso te digo que era como una necesidad personal hablar con vos. A uno la persiguen cuando opina diferente. ¿Qué te parece? Bueno, pero es una persecución, esa no interesa. A mí me pasó cuando fue todo el tema del debate del aborto, me agredían en redes todo el tiempo, pero después que pasó eso, hicieron una ¿cómo decir? Todas las comunicadoras que habían trabajado en favor de la legalización del aborto, hicieron un informe contando cómo las agredían a ellas. Y no incluyeron cómo agredían a las otras, porque las otras, las demás no teníamos que aguantar la agresión. Sí, no importaba. No. Entonces hicieron toda una lista y yo decía, pero primero, ¿para qué haces eso? Primero porque las agresiones en redes, salvo que se trate de alguien con nombre y apellido, que realmente, digamos, te está acusando, basta. O sea, porque yo digo a veces, a mí Twitter me encanta. Todo el mundo dice es una cloaca, sí, pero también permite cierta libertad para decir cosas y comunicar cosas. Pero es como, a veces yo digo, es como esos que escriben en la puerta de los baños, que vos decís, pero ¿quién escribe estas cosas? Absolutamente. ¿No? Porque a veces tiene ese nivel, ¿no? De cosas bueno, pero yo no le doy importancia a eso. No le puedes dar importancia. No, absolutamente. Como dice Jorge Lanata, vos le das importancia al Globito 21, que no sabemos ni quién es. Y es verdad, exacto, porque es Globito 21, Juan Pérez, y no le conocemos la historia. Exacto. Yo más de una vez, cuando me miro a ver y digo, bueno, tiene 0 seguidores. Algunos tienen 0 seguidores. Sí. Y arrancan diciéndote cuál. Bueno, no hay que darles bolilla. Absolutamente. Pero ellas hicieron una especie de informe de todas las agresiones que habían recibido, los insultos, y ellas se la pasan insultando a los demás, porque también insultan. Entonces, vos decís, bueno, ¿sos empoderada o no? Porque, ¿no? Sí, absolutamente. Claudia, tenemos que hacer un pequeño corte y me gustaría meternos en el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. ¿Qué es lo que hizo ese ministerio desde que existe por la mujer? Vamos a un corte chiquitito y seguimos charlando con Claudia Peiró. Para mí, una experta en un tema muy delicado que hipócritamente no se quiere tocar. Ya venimos. Bueno, ya estamos acá de nuevo en el aire. Vamos a seguir charlando con Claudia Peiró. Hoy el tema es la mujer, el feminismo, estos movimientos nuevos que, para mi punto de vista, por lo que yo vengo experimentando, fueron más los perjuicios que nos trajeron a las mujeres que los beneficios. Creo que teníamos más beneficios antes de todos estos movimientos. Claudia, había quedado pendiente el tema del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Primero, ¿por qué mezcla de temas? ¿No? Porque a mí me da la sensación
y por ahí me crucifican con lo que voy a decir, pero para mí me parece que los temas de la mujer son de la mujer y después tenés los otros temas. Bueno, esa opción tiene que ver con que el feminismo actual está muy, ¿cómo decir?, copado, ¿cómo decir?, por el transgenerismo, que no es el tema de que existen personas sin duda que tienen lo que se llama disforia de género, que cada vez que yo lo digo me dicen, no existe más la palabra, mentira, vayan a los sitios, inclusive por ejemplo, el otro día entré al del planning familiar en Francia, que es el equivalente, digamos, a Planned Parenthood, o sea que son gente que están totalmente a favor de estos temas, y usa la palabra disforia de género, es decir, existe un número muy pequeño, digamos, de personas que verdaderamente sienten la necesidad de cambiar sea su aspecto exterior, su forma de vida, para adoptar la del otro sexo, ¿no es cierto? Pero es una mínima expresión. Ellos han convertido eso en una especie de, ¿cómo decir?, en una ideología que postula que cuando uno nace, ¿no es cierto?, arbitrariamente, el doctor mira los genitales del bebé y dice, nena, varón, no sé, se le ocurre porque es loco, o hay una diferencia clara. Hay una diferencia biológica clara. Bueno, pero usa la palabra sexo asignado al nacer. Es una aberración decir así. Se dice sexo de nacimiento, sexo biológico, que aparte, hagas lo que hagas y te hagas todas las operaciones que quieras, no lo podés cambiar profundamente. Podés cambiar ciertas cosas. Bueno, ellos pasan de eso, que es defender los derechos de esa minoría, o su derecho, digamos, a transicionar, etcétera, a postular que todos nacemos como una especie de página en blanco y podemos decidir cuando que nos cante, si es a los 5 años, a los 5 años, si es a los 8, a los 8, que queremos ser de otro género. Es decir, es un delirio que tiene tan poca conexión, ¿no es cierto?, con lo racional, que a veces hasta es difícil discutirlo. Bueno, y yo la otra vez me habían invitado pero fue hace como 3 o 4 años, a una conferencia así virtual, ¿no? Hablaban mujeres de España, México, etcétera, y el tema era del sufragismo al transgenerismo. Y yo decía, primero me pareció raro, y después digo, pero claro, es que es lo que es decir, el sufragismo, que fueron los primeros movimientos de mujeres, que ahí sí hubo una lucha importante, una movilización, que no fue solo de mujeres, porque los varones también contribuyeron, para que la mujer pueda votar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así empezó, ese fue el primer feminismo, la primera ola de feminismo. Después vino la de los 60, 70, que tuvo más que ver con, por un lado, la liberación sexual, o sea, que la mujer, como el hombre, también pueda, ¿no?, disfrutar, en fin, es decir, hacer lo que quiera sin que la clasifiquen o la estigmaticen, y con la participación, digamos, en el trabajo, ¿no? Eso fueron los años 60, 70, podríamos decir, el feminismo secundario. Y después aparece este otro feminismo que llega que es más virulento que nunca, cuando ya no hay nada que voltear, no hay más patriarcado, y termina siendo un movimiento funcional a esta ideología. Por ejemplo, acá la trajeron a Judith Butler, que es una lesbo feminista, o sea, que terminan postulando que digamos, la etapa superior del feminismo es el lesbianismo, pero así lo dicen directamente. Sí. Lo que yo estoy diciendo no estoy dictando, lo dicen abiertamente, dicen que la heterosexualidad, o sea, la atracción entre un hombre y una mujer, no es la forma natural del sexo. Bueno, no sé de dónde sacan eso. Y además, todo lo que conocemos, digamos, a los vínculos de familia, todo eso es inventado. Ahora, lo que dicen ellos no es inventado. Lo que dicen ellos no. Entonces hay que destruir todo lo otro e instalar esta idea, ¿no? Bueno, entonces, el misterio de la mujer, ¿qué es? Como yo digo, con suerte, es el ministerio de algunas mujeres. Claro. Primero las que trabajan ahí. Sí. Después todo el curro que se genera, porque es realmente, no, digamos, un curro, porque es un curro, ¿no es cierto?, que se genera alrededor de formaciones de género, cursos de género, diplomaturas de género. Es decir, bueno. Vos sabés una cosa, sí, perdón. Sí. No, sí. A mí me preocupa mucho porque en una entidad del Estado, el otro día me lo comentó un periodista, con dirección de género, hubo un abuso a la hija de un empleado que está trabajando ahí. Como el abusador era muy conocido o familiar directo de alguien que trabajaba al secretario general del sindicato, este abuso se tapó. Al abusador lo suspendieron y a la chica la convencieron de que no haga la denuncia. Y este organismo del Estado está dirigido por una mujer. Sí. Tiene un directorio compartido por
por la oposición y el oficialismo del actual gobierno, y nadie hizo nada por esta chica. Entonces, vos te pones a pensar cuando te cuentan estos casos. Por un lado tenés la ley, por un lado tenés los cursos, tenés el Ministerio de la Mujer, pero nadie hace nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la hija de este empleado son de los empleados que menos ganan y que no van a hacer nada por defender sus derechos porque no pueden quedarse sin trabajo. Claro. Bueno, yo diría que el acoso laboral, o sea, el acoso sexual laboral, es una de los, para mí, ¿no?, de las cosas más aberrantes, porque es aprovecharse de una persona, en su necesidad, digamos, aprovecharse de una relación jerárquica, para obtener favores sexuales, ¿no es cierto? Una persona que no lo puede denunciar, no puede negarse, o si se niega, bueno, paga las consecuencias. Ahora, ese tipo de situaciones, como vos decís, las encubren cuando involucra. Yo me acuerdo de un caso con un chico de la Cámpora, hace absolutamente 7-8 años, y era un tipo importante de la Cámpora, del Frente Estudiantil de la Cámpora, que parece que el tipo acostumbraba a hacer esto, ¿no? Es decir, las chicas contaban que, por ejemplo, querías estar en la lista para entrar al centro de estudiantes, tenías que pasar por el sofá del señor, etcétera. Bueno, hasta que se metió con la hija de un sindicalista importante, bueno, muy reconocido, y ahí le dijeron basta. Entonces, pero no ellos, el sindicato le dijo a los de Cámpora, esto se terminó. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que vos decís, lo cambiaron, lo mandaron a trabajar a una oficina, no sé qué, y después le dieron una beca para que se vaya fuera del país. Bueno, eso es la Cámpora, o sea, la agrupación juvenil. Pues si vos me decís, bueno, en un sindicato, pasa en un sindicato de viejos carcamanes, no. Entonces ahí es donde ves el doble discurso, porque yo, si hay un delito que sí creo que habría que perseguir claramente, es ese, porque aprovecharse de la necesidad de una persona, ¿no?, para obtener, es algo execrable. Y yo otra cosa que siempre recuerdo es, que siempre les digo, porque, ¿no?, como ellas creen que todo lo consiguieron con su lucha, yo digo, ¿quién fue la primera persona que denunció públicamente un caso e instaló la temática del acoso sexual? ¿Vos te acordás? No. Bueno, fue Bernardo Neustadt, o sea, un señor de pantalones antiguo, súper tradicional, y sin embargo él fue el primero, no sé si no fue en el año, eso no me acuerdo bien, si fue en el 94. ¿Qué fue lo que denunció? Llevó a una mujer que trabajaba, yo ahora no me acuerdo si, era en una empresa importante, Okay, sí. Y la mujer esta, que era, claro, como era una mujer, digamos, formada, profesional y demás, no se lo bancó. Y fue y lo denunció al tipo, ¿no? El tipo la echó directamente, la echó porque ella, es decir, la acosó, cuando la mina dijo, basta, no, o sea, nunca se dio, digamos, a su favor, y la terminó echando. Entonces ella fue y denunció. El tipo, por supuesto, negó que la había echado por eso, ¿no? Porque siempre, nunca no lo van a admitir. Pero lo importante es que Neustadt la llevó a su programa, que en ese momento era un programa que marcaba tendencia, ¿no? 60 puntos de rating hacía Bernardo Neustadt. Bueno, y la llevó y denunció y dijo, esto se llama, porque no se hablaba, no se conocía como una figura penal hasta ese momento, como un delito eso, no tenía una clasificación, ¿no? Y entonces esto es acoso sexual, explicó que en Estados Unidos ya estaba reglamentado, etcétera, etcétera. Bueno, fue Neustadt. No se lo reconoce nadie, no se acuerdan de él, porque como era un señor, no se puede reconocer, porque eso rompe, digamos, el relato, ¿no? No, pero no obstante era un señor y era un periodista netamente de derecha. Por además, eso tampoco, claro. Esa es la otra, porque parece que solo la izquierda es feminista. Exactamente. El feminismo es de izquierda. Ahora, después cuando del otro lado, como, bueno, Menem, es decir, acá hay dos señores, ¿no?, a los que las argentinas les debemos la participación política. Juan Perón, que era militar encima, y Carlos Menem. Y Carlos Menem son los dos que hicieron las dos grandes. Vos sabés que yo siempre le digo a los peronistas, ustedes tienen un gran problema y una gran contradicción. Su jefe era militar. Pero ahí tenés, o sea, Perón siendo militar, fíjate, estamos hablando de la década del 40. Sí. Década del 40, o sea, eso habla de cómo era la Argentina, que era una época todavía conservadora, etcétera. De Evita, ¿qué decían? Como era actriz, ¿qué decían? Que era también, ¿no?, una prostituta. Bueno, ¿y Perón qué hizo? Se convivía con ella sin estar casado, primero,
la llevaba a las reuniones con militares, Sí, por ejemplo, que ponían cara de no, bueno, que no le gustaba nada, la dejaba participar, opinar en las reuniones y después se casó con ella. sí. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué invisibilización? ¿De qué hablamos sinceramente? Porque eso marca una pauta cultural, porque eso no es solo un caso aislado, marca una pauta, porque cuando la autoridad, o sea, cuando de arriba hacen eso, es como ejemplar. La gente dice, mira lo que, bueno, Y entonces contemplemos que era una hija desclasada porque el padre no la había reconocido. además, Además. hija natural, como se decía en esa época, Ujú. hija natural. Bueno, pero digo, o sea, digo, el ejemplo para bien y para mal, ¿no? Porque también otros dan mal ejemplo, pero Sí, bueno, pero entonces digo, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que ya ese nombre que tiene es horroroso, porque innecesario, además me hace gracia porque eso presupone que las mujeres siempre fueron solidarias con los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, no es no, verdad eso, para porque cuando nada. se discriminaba a los gays y o a las lesbianas, Ujú. la discriminación no era de los varones nada más. No. Las mujeres también tenían prejuicio contra los homosexuales. Yo he conocido un montón de casos de mujeres, y como digo, también mujeres que desconfiaban de otras mujeres, porque yo he oído decir a mujeres que ellas no se operarían, por ejemplo, con una cirujana mujer, Sí. porque la mujer es más inestable, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo he escuchado, se lo he Ujú. escuchado decir a mujeres. Entonces, esa idea de que la sororidad no funciona así las cosas, ¿no? No. Hablemos de fraternidad, porque hablemos de solidaridad entre todos. Entonces, el ministerio que yo digo que es de algunas mujeres es un ministerio Sí. totalmente ideologizado, que adopta esa ideología este, de género, digamos, el, y que no sé de qué se ocupan, sinceramente, aparte de dar los cursos, no sé qué hacen, porque no, la verdad que no he seguido mucho, pero de hecho no No, no, impacta en pero absoluto. aparte, cuando vos caminás un ratito la pobreza, Claudia, vos ves que en las villas o en los lugares que yo voy, que es un lugar a 18 kilómetros de Zárate, las mujeres no tienen ni siquiera asistente social. O sea, pues si yo No, tuviese un ministerio de la mujer que realmente se ocupa, entonces vos ves que cuando están las direcciones en las entidades estatales van, se ocupan de que la mujer en su no, oficina tenga bienestar, que el jefe la respete, que si no, escuchan una discusión vayan, hablen y tomen el liderazgo de decir, bueno, contemplemos este problema, trabajémoslo. Pues yo, a ver, hay hombres que tienen mal carácter, puede ser violento, sí, no los castiguen, que haya un curso, que se les explique que, bueno, que ya esa forma de actuar, como también hay mujeres violentas, porque digo, hay mujeres que no, insultan, que agreden exactamente igual que un hombre, y acá creo que se trata de pacificar un no, poco la sociedad en ambos lados, ¿no? Pero en la pobreza, vos no tenés a nadie del Ministerio de la Mujer que se esté ocupando claro, realmente de la cantidad de violencia que hay sí, y de esa sí, violencia que tampoco, cuando vos pones como víctima una parte, te estás olvidando de la otra. Y digo, claro, la sí, mujer que recibe violencia, algo le pasa, porque después vuelve a buscar otra violencia, y es otro violento. Y eso no se trata, sí. porque se la ponen que, bueno, ella no tiene nada que ver. No, muchachos, ojo que psicológicamente, cuando uno busca una violencia, la vuelve a buscar si no se trata, o estoy equivocada. Es probable. Yo no soy especialista en el tema, pero sí lo que digo es esto. Eh, Existe el Ministerio de la Mujer, pero aparte del Ministerio de la Mujer, y multiplicaron, y en cada ministerio Sí, tenés un área de la mujer, sí. en cada sindicato, es decir, en cada municipio. Entonces yo digo, primero, dos cosas. Yo lo que haría es, en vez de tener una Secretaría de la Mujer, tendría una Secretaría de Familia para abarcar todos los problemas ahí. Porque si no, es como vos decís, ya de entrada estás poniendo un prejuicio. Lo mismo que cuando dicen violencia de género, que digan violencia doméstica. Y entonces abarcamos todo. Después adentro, cuando hagan las estadísticas, pueden diferenciar y decir, bueno, estos son los señores, tantos señores mataron a su mujer, pero también podemos decir tantas mujeres mataron a su marido. Sí. No va a ser la misma cifra desde ya, pero hay una cifra y esa no la contabilizan. Por ejemplo, en Francia usan un criterio que me parece mucho mejor, que dicen violencia conyugal. Entonces miden todos los homicidios ocurridos, digamos, en contexto de pareja y después discriminan, ¿no? Cuáles son, bueno, uno y otro, a fines estadísticos, pero ya el título ya modifica todo, Sí. modifica el enfoque, modifica la visión, todo. Entonces, yo lo que haría es tener sí una muy buena área de familia, esencialmente en los municipios, porque el primer lugar, ¿no es cierto? La primera, ¿cómo decir?, barrera, la primera autoridad que un vecino, una vecina tiene cerca es el municipio. Ahí Sí. es donde habría que reforzar Ujú.
¿no? Y poner ahí los recursos, no en un gran ministerio a nivel nacional que no llega, porque no llega a cambiar, aún si, tal vez si quisieran podrían hacer mucho más, pero llegar hasta el último rincón lo tiene que hacer el municipio, que además es el que está en contacto con la gente, el que sabe lo que pasa en cada lugar, y puede decir, bueno, prioricemos esto, prioricemos el otro, pero yo le daría un enfoque de familia o digamos doméstico, no sé, como le quieran llamar, mujer, niño, no sé, lo que sea, pero no esta cosa de que la mujer, como si fuéramos las víctimas eternas de todo el tiempo y las únicas. Entonces termina siendo, por ejemplo, hay un tema que es el de la brecha salarial de género, que es un invento, porque no existe. En la Argentina no hay trabajo donde se le pague menos a la mujer que al hombre. Lo que pasa es que ellos, ¿qué hacen? Toman el promedio general, y entonces, claro, ahí da más bajo. ¿Por qué? Porque las mujeres están más representadas en ciertos trabajos peor pagos, como por ejemplo el trabajo doméstico, la limpieza y esas cosas, y trabajan menos horas. ¿Por qué? Por una razón lógica, que más de una vez eligen trabajar medio tiempo, menos horas, para poder estar con los hijos, ¿no? Entonces en el promedio da, pero no quiere decir que si un hombre va a trabajar en una empresa de limpieza le van a pagar lo mismo que a una mujer. No existe en ningún lado que se le pague. Bueno, pero venía a esto, me desvié. Quiero decir que se generan, no, que se ocupan de esa brecha y no se ocupan de otra brecha salarial que me parece mucho más grave, que quedó muy en evidencia en la pandemia, que es lo que gana un médico, un maestro o un maestro en comparación con lo que ganan otras personas. Esa es la brecha que tenés que atacar. Absolutamente. Y ahí no hay diferencia. Médica mujer o médico varón ganan lo mismo. Varón en la docencia, ¿acaso le pagan 30% más a los varones? ¿Pero dónde sale ese delirio? Y la última pregunta, Claudia, porque ya se nos voló la hora y tengo un montón de cosas para preguntarte todavía, así que te voy a convocar para un segundo programa. Yo siento que todo este movimiento también lo que generó fue falsas denuncias hacia los hombres. Estoy escuchando muchos casos de falsas denuncias de violencia a los hombres. ¿Te han llegado casos de esto? Sí, sobre todo cuando hay un divorcio litigioso, conflictivo, para sacarle los hijos, para quedarse con los hijos. Generalmente lo denuncian. A mí me han llegado muchísimos casos, algunos ya resueltos, y que después el problema es que la justicia se toma demasiado tiempo para resolver, y en la vida de un chico eso es tremendo. Y después se hace muy difícil revincular. Porque además la madre se dedica todo ese tiempo a meterle en la cabeza cosas al chico, y el chico, por un tema de no quedarse solo, hay un testimonio muy impresionante de Damián de Santo, que él fue un chico que sufrió alienación parental, que ya dicen que no existe, que es que sus padres se separan de una manera conflictiva, y la madre lo empieza, digamos, a boicotear las salidas de ellos, de él y su hermano, con el padre. Y un día que el padre se los lleva de fin de semana a Cataratas, él tenía, pongámosle 7, 8 años, cuando vuelven la madre no los deja entrar a la casa, y el padre no se da cuenta porque estaciona el coche, ellos bajan para ir a la casa de la madre, y el padre se va, digamos. Entonces el hermano era un poquito más grande, ¿no? Tenía 11, 12 años. Tocan timbre, la madre los dejó en la calle, un día entero. Entonces, ¿qué le pasa en la cabeza a ese chico de 7, 8 años? Se aferró a la madre y dijo, mejor no me conviene ir con papá, porque si yo voy con papá, y aparte se lo decía abiertamente la madre, se quedas en la casa. Entonces durante 5, 6, 7 años, hasta que un día él terminaba el colegio, y cuando salía del colegio lo ve al padre en la vereda esperándolo, y ahí fuimos a tomar un café, y yo hablando con mi padre me di cuenta que yo no tenía nada en contra de mi padre. Bueno, hay que escuchar ese testimonio, está subido a internet, es impactante. Sí. Aparte, bueno, contado por él, bueno, pero es fuertísimo. Bueno, de esos casos hay muchísimos. Y ellas, ¿qué dicen? La mujer no miente. El otro día escuché a mi que decía, no necesitamos que la justicia nos diga quién es violador o quién es abusador, porque nosotros ya lo sabemos. Ah, bueno, entonces cerremos los tribunales, y donde una mujer denuncia. A mí me lo han dicho, pero directamente me han dicho, no, vas a ver que, por ejemplo, le digo, pero ya está sobreseído el caso, le digo, después ya vio que el chico no fue abusado, pero no, vas a ver que cuando sea grande se va a acordar que el padre lo abusó. Le digo, pero ya es grande, tiene 12, 13, 14 años, y se ve con el padre, no, pero vas a ver así,
O sea, no importa el sobrecimiento, no importa nada. Si la mujer dice que el chico fue abusado, que el padre le pegó, lo que sea, es verdad, punto. Y no hace falta ni... La mujer no miente. Así. Eso es verdad, Claudia. Nada, simplemente agradecerte por este espacio. Me siento reconfortada a encontrar a alguien que puedo leer y que me puede enseñar un montón de cosas que nos habíamos olvidado. Yo creo que el pueblo argentino, para madurar y para salir de esto, tiene que empezar a tener memoria. Gracias por lo de la ley de 1991, gracias por lo de Bernardo Neustadt, que lo consideraban machista y sin embargo fue el primero que mostró lo que era un acoso sexual. Y nada, te convoco para hacer un segundo programa, porque yo me propuse a través de este programa volver a la esencia. Volver a la esencia, nos tenemos que respetar. A mí me encanta que me abran la puerta, que me inviten a un café, que me digan un piropo y que no sea ofensivo. Hay muchas cosas que perdimos por la violencia que se generaron a través de estos movimientos, ¿no? Yo creo que hay una violencia en contra del hombre tremenda. Sí. Bueno, gracias, No, gracias a vos. Gracias a vos. Fue un placer. Y bueno, solo un placer igualmente. Fue un honor para mí hablar contigo, Claudia. Y nada, despedirme de la audiencia, decirle que gracias por estar ahí, que tengan una excelente semana y nada, nos vemos en diciembre, el 5 de diciembre, con un nuevo programa de Pura Sangre. Muchas gracias. Buena semana. Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.